Bueno, cuando hablamos de cortos en la placa, y bueno, hay muchas maneras, ¿no? Aquí nos comentan que con multímetro es una forma, multímetro, de pronto rastreando el elemento en corto como tal. Pero yo creo que de pronto para entender cómo buscar un corto, toca tener dos términos bien, dos bases bien fuertes, que es un circuito abierto y que es un cortocircuito, ¿sí? Porque cuando vamos con corto, primero tenemos que entender la naturaleza del corto, ¿sí? ¿Qué es un corto y cómo se comporta un circuito cuando está en corto? Entonces, de manera muy breve, les voy a compartir aquí pantalla, y vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. No sé si se ve ahí la pantalla, ¿todo bien? Juan, acá en YouTube dicen, se me ocurre banquearla y checar con cámara térmica. Ya vamos Otra allá. opción. Ok. Y si se ve la pantalla, estamos viendo pantalla. Sí, ok, ya vamos allá. Lo que le decía es que vamos a primero a tener claro que es un cortocircuito y un circuito abierto. ¿Por qué? Porque cuando vamos a analizar un circuito, vamos a encontrar esos dos fenómenos, o circuitos abiertos o cortocircuitos. En este caso nos vamos a centrar cómo analizar un cortocircuito, pero para ello vamos a tener dos ejercicios aquí. Tenemos dos circuitos, ¿sí? Tenemos un circuito con una fuente de alimentación de 12 voltios y tenemos cuatro resistencia de 10K y al final un voltímetro, ¿no? Si nosotros medimos el voltaje ahí, ¿cuánto voltaje podemos obtener? ¿Sí? Tener en cuenta que tenemos una fuente de 12 voltios y cuatro resistencia de 10 kiloohmios en serie al multímetro y a la fuente. ¿Qué voltaje podríamos tener? Este es un fenómeno que se da mucho, no solamente internamente en la ECU, sino en la parte de análisis eléctrico, de pronto cuando estamos diagnosticando cableado, ¿no? Y si analizamos, no sé si de pronto a alguien se le ocurre decir cuánto de pronto podríamos obtener aquí en el resultado de este voltaje. Incluso también en la parte de abajo que tenemos un circuito un poco más complejo, tenemos resistencias en serie, otras en paralelo. Y al final tenemos un multímetro. Si al final tenemos un multímetro que nos va a decir pues el voltaje resultante del circuito que tenemos ahí. Si de pronto analizamos un circuito abierto, la teoría dice un circuito abierto, la corriente es cero o aproximadamente cero y el voltaje es máximo de la fuente, ¿no? Entonces, si nosotros, bueno, se olvidó mencionar, estamos haciendo un proceso de simulación, este es un circuito de simulación, Proteus. Se utiliza mucho para simular componentes, hacer ciertos circuitos, se puede generar PCBs también aquí, se puede simular desde un circuito de resistencia y fuente hasta un circuito ya con microcontroladores, ¿sí? Puedes simular un programa, tú hacer un código en, ¿qué te digo? En Arduino, sacar el heads, montarlo aquí en el microcontrolador y puedes simular todo eso. Entonces, un Juan, software Juan, perdón que bastante interrumpa, mi útil. hermano. Antes de que avancemos, señores, acabo de activar los micrófonos. Vamos a hacer 5 minuticos. Si tienen preguntitas de lo que estábamos hablando ahorita, de lo que estamos empezando a hablar con Juan, para que enfoquemos la charla lo más práctico posible para ustedes. Entonces, aprovechemos el espacio. Es que yo dije que le iba a cerrar el micrófono por temas de que no se escuchara la televisión, el ruido de fondo, pero aprovechemos este espacio, tanto la gente de YouTube puede escribir en el chat, los que alcanzaron a entrar directamente desde Zoom, si alguien tiene una duda puntual, algo que quiera que hablemos con respecto a lo que ya vimos y lo que estamos hablando ahora, ¿no? Con respecto a la detección de fallas en placas, con respecto a dónde consigo información de las computadoras. Sí, aquí tenemos una pregunta. Señor, Eh, dígame. cuando hay mala conexión de baterías entre positivo y negativo, ¿qué es lo primero que se quema? O sea, tiene un diodo de protección en la placa electrónica. O sea, creo que ahí tiene un diodo grande, ¿no es cierto? Muy O buena pregunta. hay otros componentes que se pueden quemar. Dígame ahí. Muy buena pregunta. Y créeme que más adelante vamos a tener un ejercicio donde vas a darte cuenta qué se quema y cómo puedes descubrir qué se quemó, ¿sí? Porque
Mencionaste que cuando inviertes batería, ¿no? Eso fue lo que escuché. Sí, sí, eso mismo. Excelente. Entonces, cuando invertimos batería, cambiamos el flujo, el sentido de corriente y vamos a ver quién se consume ese esfuerzo que genera la inversión de la corriente, ¿no? Entonces, más adelante te voy a explicar de pronto de manera más práctica para que veas cómo puedes descubrir quién se quemó y cómo puedes diagnosticarlo, ¿no? Y cómo saber sin necesidad de cambiar nada si la computadora se salvó o no. Sí, porque a veces necesitas cambiar componentes para revisar si se salvó o no, pero en esos casos, cuando tú inviertes batería, hay veces que necesariamente solamente quitando un componente te vas a dar cuenta si por lo menos la computadora vale la pena seguir metiendo la mano o definitivamente se dañó algo mucho más delicado. Pero más adelante vamos a verlo. Ya Vale. otra pregunta. Sí, Sí, otra dime. pregunta. Sí, verá, a mí me ha pasado que, bueno, el dueño se ha quedado sin batería y le ha conectado la batería, o sea, también así mismo mal, pero luego los componentes, o sea, los relojes del tablero, estoy hablando de los motores años 2015, 2013 en adelante, ya no quedó funcionando el tablero, ni tacómetro, ni velocímetro, ni temperatura, ni presión de aceite, entonces corre el riesgo de, aquí trabajamos con el CQ y el IQ también que hace funcionar el tablero, ¿no es cierto? Entonces ahí no funcionan los relojes. Corre el riesgo también que hemos probado que la placa, nos que la computadora que va pegado en el motor, también se daña algún componente. Y luego también el IQ o CQ también se afecta, a ver, cuando han conectado mal la batería. Entonces son los dos que coinciden en la información para dar funcionamiento en el tablero. Explíqueme, o sea, qué componentes también, o sea, puede quemarse o cuál es lo más importante, y, o sea, cuál de los dos o cómo podemos proteger, pero, o sea, ya en la fábrica eso viene protegido, pero lo único que, o sea, queremos saber qué componente que nos puede ayudar, o sea, para poder solucionar el tema. Ok. Cuando inviertes batería, todo lo que esté conectado a la batería va a sufrir. ¿Sí? Todo. Entonces, dependiendo el diseño de hardware de la EQ o del módulo de control electrónico, se va a afectar, ¿no? Depende del diseño del circuito y todo lo demás. Pero ahorita vas a darte cuenta cómo puedes descubrir que se fue a corto, porque precisamente pasa eso, algo se va a corto. Cuando tú vas a proteger un circuito contra una inversión de batería, tiene que algo irse a corto a la entrada más cercana de la entrada de los voltajes, ¿no? Se tiene que ir a corto para proteger de ahí para allá el camino de los componentes. Entonces, esa es la forma que normalmente protegen las ECO. Vamos a ver ahorita cómo lo descubres y qué tipo de componentes se encuentran en ese punto. Señores, miren, Buen día. les explico algo, mira, primero un momentico, José, disculpa. Lo que dice José está muy bien y es muy apropiado para lo que estamos viendo en la clase de hoy. Ya Juan nos va a explicar con calma, ¿dale? ¿Qué sucede? No estamos exentos a que haya un daño. Tú puedes tener que tu regulador del alternador se dañó, el voltaje se eleva y te quema bombillos, te quema componentes. Puedes tener que te cae un rayo a la máquina, se te dañan todas las computadoras, invirtieron baterías, intentaron jumpear con otro vehículo. O sea, hay una cantidad de fallos que te va a dar un problema eh, que va a finalizar o va a redundar en el daño de los componentes, sea la secu de la cabina, sea el SM de motor. El punto es, aunque él trae su protección, precisamente esa protección es la que se va a dañar. Pero lo que nos va a explicar es Juan es qué tipo de protecciones hay, cuál es el componente que va a fallar, qué revisión puedo hacer yo. O sea, independientemente, es imposible que el daño no se dé, el daño se va a dar. Si inviertes en la polaridad de las baterías, se cae un rayo, o sea, te digo, si hay X cantidad de situaciones, el daño se va a dar. Lo que nos vamos a enfocar ahora es qué tengo que verificar yo cuando un daño así me acontece. ¿Ok? Señor Sergio, tienes la mano levantada. Puedes activar tu micrófono, Sergio, cuando quieras. Acá dicen en YouTube, yo vi casos anteriormente donde el dueño o el chofer conectaba los cables a la computadora. Esto fue el caso de Cummins. Me imagino que los conectan al revés, por error, por lo que sea. Sergio, ¿tienes una pregunta o continuamos con Juan? Enero, yo también me... Kevin, ¿tiene una pregunta? Nada más como, hay como un punto, yo trabajé mucho tiempo en Car Audio. ¿Aló, me escuchan?
Y en cuestión ¿Me escuchas? Permítame en, un cues- momentico, Sergio. Déjame que Jerry termine la pregunta y ya te atiendo. en cuestión de lo que son fusibles y componentes de protección, mm, bueno, a los seminarios que yo tomé, no es para proteger el aparato, es para proteger lo que son accidentes. En este caso, cableados gruesos que poníamos, el fusible va pegado en la batería. Por alguna corto que haya, no se enciende el carro, no provoque accidentes. Igual internamente en los aparatos electrónicos, las protecciones van al inicio de la fuente para evitar accidentes, no para que el aparato no se dañe. Una vez habiendo el corto o alto voltaje, el aparato puede sufrir pues un daño, pero las cuestiones de protección son para evitar accidentes. Eso es lo que yo tomé en los seminarios que tuve cuando estuve en Car Audio, ¿no? Ahorita estábamos en motores diésel. Si no, inclusive, Jerry, si tienes un sistema de protección como un fusible, un diodo TVS, un Zener, lo que tengas en un componente electrónico, la intención es que ese componente sea el que falle, ¿sí? Y no es que no se va a dañar la computadora, se te dañó, pero es más fácil cambiar ese componente, ese fusible o esa pista, por lo menos en el caso de José, que se reventó una pista, o ese diodo Zener o ese componente X, pero muchas veces no solo se daña el componente, también se va el micro, también se va el daño mucho más profundo en la computadora. O sea, el que exista el método de protección no significa que no esté la posibilidad que la computadora finalmente se arruine. La intención de ese método de protección es que él sea el que falle. ¿Ok? Sergio, te escucho. Sergio, ¿tienes una pregunta, un comentario? Sí, sí, señor, es que pues yo no es que sea muy conocedor de esto, ¿sí? Soy un estudiante hasta ahora. Señor. Eh, Tenemos un vehículo que vamos a mirar los pulsos de inyección y a los pulsos, ¿sí? Pero de alimentación me llegan 17 voltios y la fuente de alimentación es de 12. O sea, puede haber un fallo que en la computadora o es normal que exista un transformador que me deje llegar a los inyectores 17 voltios, sabiendo que la fuente es de 12. Ok, depende, Sergio, porque no sé de qué carro específicamente hablamos, pero mira una cosa, la imagen que mostrábamos ahorita, la salida de voltaje hacia los inyectores era de 110 voltios, te decía yo. En esa computadora y ese X570, 110 voltios es el voltaje de salida para activación de inyección, aunque la batería es de 12 voltios. Hay un sistema de elevación de voltaje para ese motor o para esa computadora. No sé tu caso, es muy raro. Juan, en 17 voltios, ¿has visto algún sistema? La verdad es que me parece raro. Bueno, depende mucho con qué lo estaba midiendo, con multímetro o con osciloscopio. Porque de pronto es Con voltaje promedio. Ok, voltímetro. Ah, bueno, es voltaje promedio. es un RMS, así es. Sí. Es que depende, lo que le llega a tu inyector no es un voltaje constante como los 12 voltios de la batería. A él le llega un voltaje modulado, ¿sí? Ese voltaje, por así decirlo, el SM le pone 12 voltios, se lo quita. Le pone 12 voltios, se lo quita. Le pone 12 voltios, se lo quita. Entonces, ¿tú qué puedes estar midiendo? Pues hay muchas razones. Tú puedes estar midiendo el voltaje promedio, pero ten en cuenta que cuando el inyector se desenergiza hay un pico de voltaje, una fuerza contra electromotriz de la bobina. Lo que pasa es que eso lo hablamos en otra charla, no es de esta charla precisamente, entonces tampoco quiero que perdamos el foco. Pero bueno, recomendación, si vas a medir pulso en inyectores, usa un osciloscopio, no uses un multímetro. El multímetro no te mide un voltaje real, te No, mide un ¿cuál es voltaje la lógica? promedio. La punta lógica no te va a dar voltaje, te va a dar un bombillito que titila, ¿sí? Pero no Sí, señor. utilices un voltímetro, no utilices un voltímetro como tal. Sea el voltímetro la punta lógica, sea el voltímetro el multímetro, pero el medidor de voltios no va a ser la mejor herramienta. Utiliza un osciloscopio si tú quieres ver el pico real de voltaje. Porque como te decía, el multímetro, o como te lo dijo Juan, él te mide un voltaje promedio. Entonces, si tú tienes que el voltaje de la batería es de 12 y que el pico de voltaje de ese inyector es de 50 voltios, él te puede estar midiendo un rango promedio y te muestra que 23, 24, 25 voltios en esa línea, pero no es el voltaje con el que el inyector actúa, ¿sí? Entonces vas a estar dando una medida irreal.
no es la herramienta adecuada para ese caso puntual.